Señores, ayer y anteayer, tratando de equilibrar un poquito los análisis que se han hecho en torno a la gestión gubernamental del primer año de gobierno del segundo periodo de Danilo Medina, hemos hablado de algunas situaciones que el gobierno ha estado ejecutando y que, a pesar de que, por ejemplo, el desayuno, los comedores económicos es una creación vieja, creo que de los gobiernos de Balaguer, es indudable que junto a el desayuno escolar, que también existía, a la tanda extendida, a la merienda, al plan social de la presidencia, mantenerlo y aumentarlo es encomiable. Y la mejor prueba de ello es que los suplidores eran monopolios en el pasado. Sin embargo, ahora hay cientos de suplidores que le venden al primer comprador que hay en el país, que es el Estado, de un país ya que es de más de 10 millones de habitantes. Para hablar de uno de esos temas, le damos la bienvenida a Nicolás Calderón, administrador general de los comedores económicos del Estado. Licenciado, gracias por estar aquí. Muy buen día, doctor. Muy buen día, José Israel Cuello. Buen día, Carlos. Muchas gracias por invitarnos a este prestigioso Licenciado, espacio. Independientemente de que ese es un programa viejo que el Estado siempre ha llevado a cabo, ¿qué cosa diferente tienen los comedores hoy que puede exhibir el gobierno como un éxito? Bueno, a pesar de ser una institución que en este año cumplió 75 años de haber sido fundada, inaugurada. ¿Cuánto? 75 años. Fue el presidente Trujillo que después o en medio de la Segunda Guerra Mundial, mediante una ley de emergencia, crea los comedores económicos que comienza a operar en los destacamentos policiales y militares, haciendo avena y pan, chocolate, se paraban en las esquinas y entonces le brindaban una taza de chocolate con un pan al ciudadano que iba cruzando para evitar una hambruna generalizada. Luego sucesivamente fue desarrollándose a partir de los años 50, 60, comenzó la evolución hasta tener lo que tenemos hoy en día, una institución de carácter social muy cercana a la gente, como lo es el gobierno del presidente Danilo Medina, que diariamente es la fuente de sostenimiento de miles y miles de dominicanos que diariamente acuden a los comedores económicos. ¿Qué tenemos de nuevo que antes no había? Por ejemplo, los comedores, hoy por hoy, es una institución que sirve no solamente en los lugares, los establecimientos productores donde está, sino que ya uno le lleva el comedor al barrio, a la casa, a los lugares donde hay muchas veces problemas climáticos, donde una comunidad de repente se ve aislada. Los comedores llegan a esos lugares de manera rápida, instantánea y efectiva para dar servicio. Por ejemplo, ese es uno de los comedores productores donde se les sirve almuerzo diariamente a miles de personas que acuden a requerir los servicios de los comedores. Mira, ahí yo estoy viendo unas personas que van con unos envases de margarina, así de tamaño mediano, Sí. que se ve que ya tienen el hábito y la designación de un recipiente para ir a buscar la comida de la casa, que se ve como que ya tienen... Sí, esos son usuarios frecuentes que normalmente van con este tipo de envases, porque no solamente compran comida para ellos, sino que también llevan alimentos para sus hijos, para su esposa. Eso es, que se evidencia que es una costumbre, que ya es un hábito. Y también muchas veces compran comida para en la noche, entonces cenar. O sea, los comedores llenan un gran vacío a gente de muy escasos recursos que no tienen
forma alguna de poder conseguir recursos para poder costear sus alimentos. Sin crear un caos en la administración. Una persona que tenga hambre y que no tenga con qué comprar la comida, tiene acceso a un comedor económico y dice, déjame de comer aquí porque no tengo con qué comer, pero me refiero a un día y que no esté registrado como un comensal de los comedores económicos. Diariamente acuden personas con esa situación. Por ejemplo, los usuarios frecuentes de comedores son personas que viven del empleo informal, el limpiabota, el triciclero, quien recoge el cartón, la botella en la calle, y que a veces hay días que no tienen la suerte de encontrar algún objeto que vender para poder costear el plato de comida. ¿Cuál es la cuota de recuperación de ustedes? Que cuesta 10 pesos. 10 pesos cuesta un 10 plato. 10 pesos es para no regalarlo. Para no regalarlo, pero no obstante, esa persona llega al comedor y se les regala la comida si no tiene los 10 pesos para poder comprarla. Y entonces se reporta como una comida donada. Esa es una medida que se ha adoptado por disposición del presidente, de que ningún ciudadano que vaya a un comedor y requiera alimentos le sea negado. ¿Y cuál es el promedio, el costo de esa comida, incluyendo toda la parafrenaria que prepara eso? A nosotros producir un plato de comida nos cuesta lo mismo que a un restaurante privado. Anda en unos 74 pesos producir un plato de arroz, habichuelas y carnes con un poco de ensalada, y se vende a 10 pesos. Estamos subsidiando alrededor de un 90-95% del costo original del plato. Cuando es un moro de habichuelas rojas de gandules, por ejemplo, sale más económico, sale 69 pesos el plato. Pero igual es costeado por el Estado una gran parte que es subvencionado. Pero usted mencionó un hecho histórico, de que esa institución se concibió hace 75 años, sí, en el ambiente de la gran hambruna del 44, vamos a decir, sí, que fue una hambruna memorable en el país. Pero que exista y que sea cada vez más grande no significa que la pobreza siga creciendo en este país. No, por el contrario. El gobierno, por ejemplo, del PLD, en el año 2004, cuando vuelve a tomar las riendas nacionales, encuentra la pobreza por encima de un 60%. Y al día de hoy, la misma está... No le luce eso. Apenas. Licenciado, no le luce. Sí, por encima. Volvió al poder por la locura de Hipólito, que desorganizó toda la economía, sí, y que sembró una pobreza muy profunda. Sí, pero a raíz de ese... Que todavía dura, todavía tiene sus secuelas. Sí. Pero yo no me refiero al hecho político de su gobierno, sino a la curva del 75, de la gran hambruna del 44. Sí, correcto. A hoy, en que cada día hay más gente que va al comedor económico. Bueno. Porque evidentemente hoy va más gente que nunca. Eran 2-3 millones de dominicanos, hoy tenemos 10 millones de dominicanos y más de una gran cantidad de extranjeros que habitan en el país, que también tienen acceso a ir a los comedores. Ahí van haitianos también. Van todo tipo, van de muchas nacionalidades, van haitianos, venezolanos, dominicanos, de cualquier nacionalidad. Es un programa abierto al ser humano, porque, como le digo, es un gobierno cercano a la gente y siempre se le abre las puertas al ser humano, a la persona, y se le da igual atenciones. Pero le decía, el hecho de que haya más comedores, lo que significa que el gobierno ha estado pendiente y preocupado por ir trabajando en sacar de la pobreza a gente que antes no eran parte de la estructura económica nacional. Por ejemplo, a través del fortalecimiento del campo, con las visitas sorpresa, más la correcta política que ha implementado el presidente Medina de fortalecimiento del campo, se han creado más de 900.000 empleos en los últimos 5 años. Eso ha permitido que se reduzca significativamente lo que es la tasa de pobreza en la República Dominicana, lo que son los índices de pobreza. ¿Cuánta gente come cada día en los comedores económicos? Bueno, promedio. Diariamente van más de 120.000 personas a los locales de los comedores en todo el país. Aparte de otros que llevan almuerzo o cena para poder sostener su familia. ¿Pero equivalente a cuántas raciones el total? Bueno, al mes nosotros estamos distribuyendo por encima de 5 millones de raciones, 3 millones y pico de raciones al mes, que es distribuida a usuarios que son frecuentes, van
diariamente a los comedores, a los establecimientos. Pero eso significa mucho empleo, mucha gente. ¿Cuánta gente emplean los comedores económicos? Nosotros tenemos unos 1.786 empleados. ¿Cuántos? 1.786 a nivel nacional. ¿En cuántas ciudades? En todas. Solamente hay 3 provincias en las que no estamos y estamos trabajando, valga la redundancia, en la todas las apertura capitales de comedores. provincia. En la cabeza, en el municipio cabecera. Por ejemplo, solamente no tenemos comedores en Higüey, o sea, la provincia de Altagracia, en Atomayor y en la provincia de Peravia. Son las únicas 3 provincias. Bueno, Sánchez Ramírez es una, pero ya está en proyecto también de aperturar un comedor. ¿Cuáles locales fijos tienen actualmente los comedores económicos? Tenemos 37 locales fijos que están diseminados en toda la geografía nacional. ¿Y hay alguna decisión de emplazamiento estratégica, por ejemplo, los sitios donde haya actividad fabril, donde haya muchas zonas francas, o hay algún sitio, están donde siempre han estado? No, están en los mismos lugares, y lo que hemos ido aperturando nuevo están en zonas muy pobres. Por ejemplo, nosotros pensamos en los próximos días poner en funcionamiento unos 4 comedores que están enclavados en la región sur, en el sur lejano. Por ejemplo, en Batey 6, que es una zona donde hay mucha hambruna, incluso en Barahona. Eso pertenece, Batey 6 pertenece a la provincia Independencia, Bauruco, a la provincia de Bauruco. En esa zona se va a aperturar un comedor para darle asistencia a unos 8 o 9 batalles que hay de manera corrida en esa zona, en la zona cañera, que es muy pobre y que con el comedor vamos a poder garantizar la alimentación de cientos de personas que viven en esa zona. ¿Y en el Gran Santo Domingo cuántos comedores tienen? Aquí tenemos unos 5 comedores, en Cristo Rey, en el área de la Villa Olímpica, en la autopista de las Américas, cerca de lo que es el Darío Contreras. En Los Minas tenemos uno, tenemos otro en Los Alcarrizos y otro en Herrera. ¿Cuál es la forma que ustedes tienen para adquirir alimento al menor costo? Bueno, a través de los procesos de licitación se adquieren los productos de consumo cotidiano, los comedores, como el caso del arroz, la habichuela, las carnes, el aceite. ¿Eso se compra en licitación? Todo ¿Y es la a través, carne todos los días? Sí, lo que pasa es que se hace a través de un proceso de planificación. Nosotros planificamos las compras a 3, 4 y hasta 6 meses. Se convoca una licitación y las empresas participantes, los oferentes que resultan adjudicatarios, entonces se le hace un contrato mediante el cual van supliendo los alimentos a medida de que se lo vamos requiriendo. ¿El combustible también lo compran en licitación? El combustible es uno de los rubros que no se compra bajo licitación, sino que se hace a través de comparación de precios de manera directa, porque es un precio estándar que tienen todas las empresas. Ahí depende muchas veces el crédito que alguna entidad quiera darle a la institución o no, y entonces se maneja. Pero normalmente existen más de un suplidor. Esas instituciones que compran y consumen, y que uno no tiene ni siquiera la medida de una persona que le sirvan un arroz en un plato cocinado o unos espaguetis, uno no sabe realmente cuántas raciones puedan cocinarse con una determinada compra. Sí. Lo que yo le pregunto es, usted ha estado 2 veces en los comedores, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuál es la protección que tiene usted de que todo ahí se maneja como debe de ser y que no tenga miedo a una auditoría o cualquier cosa? Bueno, los comedores, al igual que toda entidad que maneja fondos públicos, es auditada frecuentemente por la Cámara de Cuentas, y la Contraloría General de la República lleva un control permanente sobre todas las operaciones de comedores económicos. Por ejemplo, nosotros, a través de los procesos de licitación, realizamos las compras, pero en todo paso está la Contraloría General de la República monitoreando, que es una entidad externa a comedores, donde tiene un cuerpo de más de 25 auditores. Digo, las compras es fácil con compra del Estado, pero sí, yo me refiero al consumo de ese producto. Bueno, el consumo... Que no hay control. El consumo sí. Nosotros, por ejemplo, un saco de arroz de 125 libras tiene que darnos 500 raciones cocidas, 500 platos de comida, porque se estima 1/4 de arroz por cada usuario. Entonces se lleva un control, una medida, y todo eso es auditado. Por ejemplo,
el comedor de los Minas, supongamos, va a despachar 6.000 raciones, son 12 sacos de arroz. Esos 12 sacos tienen que dar esas 6.000 raciones. Esas 6.000 raciones tienen que estar los tickets o el reporte de las donadas. O sea, se hace un cuadre, sí, un pero encaje. si usted coge 100.000 raciones y la vende a 10 pesos, esos son 1.000.000 de pesos diarios, ¿verdad? 100.000 raciones. 100.000 a 10 pesos. Sí. Pero se puede decir, bueno, la mitad de esas 100.000 se regalaron y de eso no hay control. Sí, hay inspectores, supervisores, la Contraloría que llevan el control sobre eso. O sea, eso no es de manera aleatoria o de manera antojadiza que lo hace una persona de manera particular. Eso lleva un procedimiento mediante el cual se solicita la autorización y le es autorizada y luego es reportada. ¿Cuánto le asigna el Estado mensualmente a los comedores? Bueno, está dividido en dos, lo que es los gastos operacionales y lo que son los consumos habituales de los comedores. ¿Los gastos fijos cuánto es? ¿Mensual o anual? No, mensuales. Mensual debe de rondar unos 110 millones de pesos. ¿Y la compra de comida al está año? En los 80, al año. 1.568, 1.575 Casi 100 mensuales. Sí, así es. ¿Todavía hay algunas instituciones públicas a las que ustedes les suministran los alimentos? Antes bueno, se lo daban a las cárceles, creo, no sé si lo hacen todavía. No, a las cárceles desde el año 2012 no se le despacha alimentos, aunque de manera eventual se le da apoyo en algunos eventos. Hay instituciones que sí se les suple la comida de manera ordinaria, cocida, a través de acuerdos. Por ejemplo, hoy mismo estaremos celebrando con una institución gubernamental, como el caso del Hospital de Herrera, al cual estaremos dando el servicio, tanto para el personal administrativo como para el personal que ha ingresado al hospital, y un sinnúmero de instituciones públicas también, como el caso del Ministerio de Obras Públicas, Turismo, entre otras entidades. O sea, ustedes mandan comida a Obras Públicas. Sí, al personal administrativo y también a todo el personal que labora en el rescate y asistencia de personas en las carreteras. Seguridad vial. Hay que llevarle la Seguridad vial. Sí. Licenciado Calderón, después de la experiencia, usted está 2 veces ahí. Ahora que hay una tendencia a unificar departamentos y no multiplicar funciones, los comedores económicos, la comida de las cárceles, la comida de los hospitales públicos, los cuarteles militares y las escuelas, ¿usted sería partidario de que el Estado unifique lo que es alimentación indiferente o eso le quitaría el picoteo a muchos departamentos del Estado? No desconozco si habrá picoteo o no, pero la tendencia normalmente es tratar de eficientizar el Estado. Quizá aglutinarlo todo, agruparlo todo en una misma institución puede entonces traer algunos inconvenientes en la operatividad. Con la medicina se logró. Con las medicinas se logró que hay un sitio que suple a todo. De lo genérico, ¿verdad? Sí, correcto. Se puede conseguir que por lo menos se compre en una forma, lo que era suministro del gobierno antes, pero no de comida. Bueno, sería un proyecto que habrían que evaluar y verlo, ver la funcionabilidad y si es posible, bueno. Porque es que hay cosas que son sospechosamente funcionales. ¿Quién se opone a que con los guardias no te metas? Pero ¿y por qué no meterse? Si hay un sitio que vende arroz para esas 5 instituciones, ¿por qué no comprarlo ahí? ¿Verdad? Y que ese se encargue o de producirlo o de comprarlo al por mayor, y así tú coges la leche, coges la habichuela. Son 10 productos solamente. Bueno. A propósito, ¿cuántos productos son el menú de...? Bueno, nosotros tenemos como consumo básico unos 14 productos aproximadamente. ¿Con los insumos? Los insumos, sí. ¿Con aceite? Sí, el aceite, el arroz, la habichuela, la salsa, el sazón, Usted la que pasta, que ya casi es un chef, ¿por qué los dominicanos usan tanto el ajo? Porque le da condimento, le da sabor a la comida. Le gusta mucho. Al dominicano le gusta mucho la sal, le gusta mucho la comida cargada de condimento. La cocina con sopita también. Así es. Sí. Ajá.
Bien, y con respecto a los servicios de los comedores económicos, ¿cómo ustedes tienen que hacer pedir alguna ayuda a alguna institución del gobierno o hacen contrataciones de personal en casos de emergencia, por ejemplo, cuando se requiere de un aumento en la producción por un desastre natural o por una circunstancia específica? Bueno, nosotros tenemos un personal propio que hasta ahora es suficiente cuando se presentan situaciones de emergencia, aunque no colabora mucho los organismos de emergencia, como el caso de Defensa Civil, el COE, las mismas brigadas de obras públicas, las gobernaciones provinciales. Trabajamos de manera conjunta, porque en ellos nos apoyamos para poder hacer la distribución de alimentos cuando hay situaciones de catástrofe o cuando una provincia es afectada por el cambio climático. ¿Y cruda a quiénes se la dan? A esas personas también que se ven afectadas por las lluvias y también en operativos que se hacen en lugares muy pobres. Por ejemplo, ahí estaban pasando unas imágenes de Chirino, Monteplata, donde es un área muy pobre, a pesar de estar muy cerca de la ciudad de Santo Domingo. Monteplata es una de las zonas que mayor pobreza registra y las personas que habitan allí viven de la agricultura, del empleo informal y no siempre le va bien, entonces se hace la distribución de alimentos crudos. El incremento de la cantidad de raciones desde que usted se desempeñó la primera vez hasta hoy, ¿se debe a que la población aumentó o a que la pobreza aumentó? No, se debe a la calidad de la comida también. Es una comida de muy buena calidad. La gente cada vez confía más en el servicio que brindamos. Estamos hablando de una institución con 75 años y hasta ahora no hemos tenido el primer evento novedoso de una persona intoxicada, una persona que la comida de comedores le haya caído mal, y a eso se debe que la gente cada vez usa más los servicios de comedores económicos. Usted sabe qué es lo que pasa, que el arroz y la habichuela parece ser que es de los alimentos que menos problemas da. Sí. Parece que es uno de los alimentos más sanos. No se ven mucho. Bueno, tú nunca has visto en un hospital, ese se intoxicó por un arroz, por una habichuela. No. Siempre por otra cosa, ¿verdad? Ustedes no ponen pecado nunca ahí. No. Bueno, hacemos locrio de sardina y de arenque. De pica. Mire, ¿hay alguna experiencia particular que usted quiera contarnos de la asistencia que efectuaron en Haití? Bueno, en Haití nosotros, el pueblo dominicano, no solamente comedores, se volcó en solidaridad y ayuda al pueblo haitiano, y gracias a ese apoyo por parte del gobierno dominicano, Haití no colapsó totalmente. Fue una situación muy difícil. A mí que me tocó estar desde el primer momento allá, nosotros lo que vimos fue un país sumido, aparte del abandono de las autoridades, por el aspecto de que muchas de sus autoridades fallecieron en el Parlamento. El presidente Preval estaba desaparecido. Estaba un país sumido en incertidumbre. Y gracias a la colaboración dominicana, porque para mala suerte hasta la cabeza de la MINUSTAH falleció en la tragedia. O sea, era un país que no tenía, estaba acéfalo. Y llegamos como dominicanos y asumimos el pueblo dominicano en ese momento, aunque sea de manera quizás momentánea. Sí. Y el jefe de la MINUSTAH murió durante el terremoto. En el terremoto. En el terremoto murió. Pero ellos estuvieron en el terremoto y las inundaciones también. Sí, Preval se escondió. Preval, su casa sufrió mucho daño. Prácticamente colapsó. Entonces, mucha gente pensaba que había muerto. Entonces, lo que estaba era refugiado en un hangar en el aeropuerto. Y entonces no salía porque se sentía que todo se le había venido encima. Estaba abrumado. Estaba abrumado totalmente. Y entonces el jefe de la MINUSTAH, en el momento del terremoto, estaba en el hotel Montaña, creo que era, que también se desplomó y murió. Entonces, el segundo al mando, que era el general del Toro, recuerdo un argentino, su esposa y su hijo estaban en el hotel y estaban graves. ¿Y entonces, qué tiempo usted se pasó allá que conoce tantos detalles? Bueno, es que nosotros tuvimos, desde el primer momento, llegamos al otro día y tuvimos unos 3 meses hasta que Haití volvió más o menos a lo que es su normalidad. Y
Yo recuerdo que en una él nos dijo prácticamente, porque cuando llegamos, nos reunimos con él, que era la única autoridad visible que había, y él nos dijo, miren, yo no tengo mi cabeza en esto, mi hija y mi hijo y mi esposa están graves en un avión que lo vamos a llevar ahora mismo a Miami y yo me voy con ellos. Coordinen con esta señora. Y él se fue y abandonó. ¿El argentino? El argentino se fue y abandonó. Entonces nosotros tuvimos que ser creativos. Y entonces comenzar a tomar decisiones sin que se viera como una injerencia para poder ayudar a que la situación no se fuera de la mano. Pero bajo ningún concepto, usted fue el que inventó la donación de la universidad, ¿verdad? No. Eso no. Nosotros solamente nos limitamos al aspecto de los alimentos. Y en ese momento teníamos premura. ¿Cuántos días dieron comida allá? No, 3 meses aproximadamente. ¿Cuánto? 3 meses, tuvimos hasta finales de marzo. Porque una de las cosas que le decía ese día, yo recuerdo esa mañana que estuvimos reunidos con ellos, ahorita esa gente comienza a reclamar comida, que tienen hambre. Y ¿Toda esa comida fue de aquí o ustedes recibían donación y la cocinaban? No, desde aquí. Se llevó desde aquí el pueblo dominicano. ¿Y las donaciones que llegaban, quién las administraba? Nos la entregaban en la frontera con Jimaní. Y entonces se llevaba... No, me refiero a las que venían de fuera en avión. No, las recibió el mismo gobierno. El gobierno ¿Ustedes haitiano. no manejaban eso? No. Ni los alimentos tampoco. No, nosotros manejábamos lo que el Lo que pueblo ustedes dominicano donaban. lo que donábamos. Y era lo que se les servía cocido. Sí. Fue una buena experiencia. Sí, así ¿Cuántas es. raciones repartieron ustedes ahí? En Haití? Ustedes llevan una contabilidad buena. Sí, mucho más de 5 millones de raciones se distribuyeron. De hecho, los primeros días, prácticamente todo el pueblo haitiano estaba comiendo de los comedores económicos dominicanos. Porque ocurrió... ¿Cuántos comedores instalaron? 17 cocinas móviles llevamos. Porque ocurrió que después del terremoto había muchas réplicas y comenzaron a colapsar viviendas y edificaciones y la gente tenía miedo de penetrar al interior de los edificios porque muchas veces penetraban y se desplomaba con ellos dentro y fallecían. Entonces fue fundamental la mano solidaria del gobierno dominicano en favor del pueblo haitiano. Sí, ese es un hecho muy, muy enaltecedor, que si no se hubiese tenido la infraestructura creada, no se podía desarrollar. Así es. Sí. Y de hecho, la República Dominicana acabábamos de crear esa infraestructura. ¿Y dónde cocinaban? ¿Allá o aquí? No, allá. El camión, En el mismo Puerto Príncipe, en Sonapi. Nosotros nos ¿Llevaron la habilitaron, cocina? Sí. Un convoy de 17 cocinas móviles. Y, Las móviles. sí, las cocinas móviles. Estaba nuevecita, dice. Sí, la acabábamos de recibir. Tenían aproximadamente 1 mes y medio en el país. Ustedes sabían del terremoto, entonces. ¿Perdón? Que ustedes sabían del terremoto. No. Pareciera. Para terminar, licenciado, ¿hay necesidad de más comedores, de aumentar ese presupuesto? Porque usted habló de que algo raro, que en Higüey hay, como en Romana hay, pero en Higüey no. Qué raro, ¿eh? Bueno, Romana hay pleno empleo, ahí no se necesitan. Higüey es una de las provincias que registra menor tasa de desempleo y mayor dinamismo económico. Es una de las provincias que más aporta al PIB y quizás por eso nunca se ha pensado en la instalación de un comedor, pero existe, al igual que en todas las provincias, Y Baní también. bolsones de pobreza que requieren de la mano solidaria del gobierno hasta tanto esas personas puedan ser insertadas en el sistema productivo nacional. Monteplate, porque ahí es que están la mayoría de los batalles del ex-SEA, ¿verdad? Sí, por la industria cañera. Son batalles donde la gente ha evolucionado muy lentamente y hay que seguir trabajando en darle la mano solidaria como lo ha venido haciendo el gobierno del presidente Medina. Bien, licenciado Nicolás Calderón, administrador general de los comedores económicos del Estado, gracias por estar con nosotros y ojalá se siga desarrollando ese programa tan interesante para saciar el hambre y el bolsillo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias.